Hermanos, buscamos Mateo 28, versículos del 16 al 20, en esta tarde del Señor. Mateo 28, versículos del 16 al 20. El título de nuestro sermón es El Señor de la Unidad. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, el que vive para siempre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos fieles a tu ley y a tu gloria. Llega al corazón de tu pueblo, si es tu voluntad, por el poder del Espíritu Santo, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor de la Unidad. Apreciados hermanos, ha transcurrido otro año y volvemos a celebrar un domingo de resurrección. Hoy, literalmente, alrededor del globo terráqueo, miles de millones de cristianos celebrarán con júbilo la resurrección de nuestro Salvador. Lo interesante, lo importante, diría yo, es que Jesucristo volvió a ser noticia de primera plana en el transcurso de estos 365 días. Definitivamente los hombres están psicóticos con Jesucristo. Uno escribió una novela que se convirtió en bestseller. Su tema: Jesucristo tuvo esposa en María Magdalena, y Leonardo da Vinci la plasmó en su hermosa pintura de la Última Cena. El libro tuvo tanto éxito que fue llevado al cine. Un grupo de esta iglesia fuimos a verlo. Tengo que admitir que me gustó más La Sirenita de Walt Disney a esta película. Los actores del código eran excelentes, pero la trama era una burda ridiculez. Otro se obsesionó porque había encontrado el cuerpo de Jesús con toda su familia. Hizo una conferencia de prensa para posteriormente ser hecho pedazos por los eruditos de Jerusalén. Más temprano fue llevada al cine la obra y cuento cumbre de C.S. Lewis, el antiguo profesor ateo de Oxford, sobre un grupo de niños que pasan a un reino donde Jesucristo es tipificado en un león. C.S. Lewis
ateo que un día no pudo más y se tuvo que rendir ante aquel que algunos, haciendo el ridículo, dicen que está muerto. Es rara esa filosofía. Un muerto reviviendo a otro muerto. Gran sabiduría filosófica. Definitivamente ha sido otro año en el cual Jesucristo ha sido el centro de la controversia mundial. Pero personalmente creo que hay una ingenuidad que es más peligrosa que el código de Da Vinci o la búsqueda de James Cameron de más millones con cadáveres de almacenes arqueológicos. Esa ingenuidad que llama a una espiritualidad inexistente, un conversatorio religioso imposible y una unidad que es pura mascarada. El Dalai Lama, todos sabemos quién es el Dalai Lama, el líder espiritual de los budistas del Tíbet, y hago ese énfasis porque no todos los budistas aceptan al Dalai Lama como su líder espiritual, ¿okay? El Dalai Lama, en una entrevista publicada en El Nuevo Día, habla del ideal de armonizar todas las religiones. Siempre que oigo tamaño disparate, me pregunto si lo dirán por pura política o son tan ignorantes que su lengua no tiene freno. En esa misma entrevista, el Dalai Lama declaró que no creía en la astrología. Y yo dije, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cómo vas a armonizar con un astrólogo si le dice que es un charlatán de entrada? La armonía y la unidad es un cántico de la nueva era, al cual hay que enseñarle sus límites. Esas fronteras no pueden ser sobrepasadas. En el budismo del Dalai Lama y el cristianismo tendríamos un buen ejemplo. Gautama, el que llamamos posteriormente Buda, vivió entre el siglo VI y el V antes de Cristo. Venía de una familia noble, heredero de una gran riqueza, pero fue impresionado por las desgracias de la vida. Una vez salió a caminar y vio un cadáver, vio un anciano decrépito, vio gente muriendo de hambre y esto lo impresionó mucho. Comenzó una búsqueda y declaró que todos los males vienen de la afirmación del yo. Hay que destruir el yo, decía Gautama. El amor, el matrimonio, los hijos, la amistad, etcétera, todo debe ser despreciado por la iluminación, el librarse de las pasiones. Gautama o Buda, él mismo abandonó su familia luego que su esposa había dado a luz un hijo. Buda dijo, el sufrimiento cesará con la supresión de todo eso. El Buda fue un crítico del hinduismo, de los sacerdotes brahmanes y de los Vedas, que es la literatura religiosa hindú. Yo me pregunto, si fue tan crítico, ¿cómo puede haber armonía y unidad? Pero eso pregunto solo al Dalai Lama. En una ocasión dijo Buda, ¿quién ha visto nunca a Brahma cara a cara, hablando de uno de los dioses hindúes, en una forma crítica? Las habladurías de estos brahmanes, que son los sacerdotes hindúes, decía él, versados en los Vedas, que es la literatura religiosa hindú, llegan a ser ridículos. Como usted ve, el Buda ni estuviera de acuerdo con el Dalai Lama. Se destruyó la armonía que buscaba este líder espiritual. Pero ¿qué contrastes tenemos con el cristianismo,
en relación al budismo. ¿Cómo podemos hablar de unidad religiosa y armonía religiosa en discursos que tratan de engañar al ser humano cuando ni el mismo Buda predicó eso y el cristianismo no te lo permite? ¿Qué contrastes, hermanos? ¿Qué disparates son estos? Yo no quiero cansarlos con una conferencia sobre el budismo. Los exhorto a que busquen y lean sobre el budismo. Alguien diría, pastor, pero le está aconsejando que lean del budismo. Hermanos, el que es de Dios puede leer hasta la misma Biblia satánica y no se mueve, ¿oyó? Pero que es cristiano y se hace budista, yo creo que no es muy inteligente con lo que yo voy a decir ahora. Es importante señalar que aquí la única armonía y unidad es por medio de decir la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. El pasaje que leímos en Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es interesante, los discípulos que estaban tristes, los discípulos que estaban derrotados, los discípulos que habían perdido a su Señor y a su Salvador, en que ellos habían depositado su fe para la restauración del reino de Israel, había muerto como un criminal. Pero 3 días después, ese que había muerto como un criminal, azotado, aparece vivo. Y ellos, unidos, van donde ese resucitado les dice, ¿sabe? Yo quiero que usted tenga esto en mente. No es lo mismo seguir a un muerto que a un vivo. Ellos habían visto a Jesús resucitado y habían decidido como un solo cuerpo seguirlo. Es interesante el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando hablamos de la duda de Tomás, él no fue el único que dudó. Habían discípulos que dudaban. ¿Usted sabe cuál es la característica de Tomás en relación a los otros discípulos? Que hablaba de frente. Tenía carácter, la pasó mal, pero era un hombre de carácter. Los que no hablan de frente son cobardes. Y el mundo está lleno de cobardes y de muertos. Allí estaban adorando a Jesús, al que vivía, pero algunos de ellos decían, yo no estaré sufriendo alucinaciones, mi deseo de ver al Maestro vivo no estará engañando mis sentidos. Pero caminaron hacia él. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y es importante el versículo 18, para que usted vea la basura de la armonía de las religiones y de la unidad de las religiones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los muertos no tienen autoridad de nada y no pueden ayudar a nadie, y por cierto, no se le aparecen a nadie. Allí estaba el Maestro resucitado que había vencido la muerte, diciéndole a estos, algunos de ellos que dudaban, yo tengo todo el poder. Oiga, y yo creo que sus credenciales le permitían decir eso. ¿Usted no cree? Venir después de la muerte, caramba,
Si usted no cree que tiene todo el poder, no sé en qué etapa de su inteligencia lo tengo que poner. Tenía la credencial de que había vencido la muerte al Imperio Romano. Había vencido la religiosidad de los judíos. Allí estaba Jesucristo proclamando que Él tenía todo el poder. Porque Él vivía para siempre. Ahora, el versículo 19 nos habla de la singularidad de Jesús. Del que vive para siempre, del que venció la muerte. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mira qué interesante. No eran discípulos para un ideal religioso de unidad. No eran discípulos para cualquier pensamiento religioso. No, yo quiero que ustedes salgan y proclamen que yo he resucitado. Y que sean discípulos míos. Esas son las credenciales de Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y introduce un nuevo elemento teológico en la iglesia. Define quién es Dios. Y dice, en este Dios es que se tienen que bautizar. Ese solamente lo puede decir uno que venció la muerte. No es otro Dios, dice Jesús. Olvídate que crean cualquier cosa, después que sigan esta religión. Eso no fue lo que dijo Jesús. Yo tengo todo el poder. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y aquí, si ustedes van a salir a predicar, van a predicar que yo resucité. Y todo aquel que cree y se haga mi discípulo, tiene que creer en este Dios. Se acabó la unidad. Cristo es el Señor de la unidad. Es en Cristo donde ocurre la unificación verdadera del hombre pecador. Es en Cristo donde el hombre consigue su estatura verdadera como creación a la imagen de Dios. Es Jesús el Señor de la verdadera unidad. Entonces mira el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo no sé si usted ha oído a personas por ahí que, con la manía esa de la unidad y la armonía de las religiones, esa basura que no es verdad, diciendo, no, nosotros recogemos las enseñanzas de todos los maestros iluminados de todos los siglos. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no mandó a enseñar a otros maestros. Jesús dijo, y ustedes les va a enseñar lo que yo he predicado. Si tú quieres estar unido a Dios, si tú quieres tener la unidad con Dios, es a través de Jesús, el que vive para siempre, el Señor de la unidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No, y lo que viene después, o Jesús está loco, o dijo la verdad. No hay más nada. Y aquí yo estoy con vosotros. Estoy yo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Escucha, hermano, los muertos no pueden estar con nosotros. Los muertos están. Jesús venció la muerte para que nosotros testifiquemos que la verdad de Dios estaba depositada en Jesús. Que era la unidad del pueblo de Dios. Y fuera de Jesús no hay salvación. Él está aquí ahora mismo porque venció la muerte. ¿Sabe? Y esto lo voy a añadir al sermón, no está escrito. Porque después que escribí el sermón fue que vi esto. Antes de venir para acá, perdón, la manía mía de cambiar canales,
y me encuentro con el culto de Mita. La iglesia estaba repleta, ¿oyó? De tope a tope. Y yo decía, wow, qué mucho combustible para el infierno. Pero usted veía a esas personas, hermanos, frente a un micrófono, sin sonrojarse, dándole gloria a Mita, a una muerta, que su tumba está en la calle de ellos, a 10 pasos. En una me muevo y Carla se me adelanta y cambia el canal. Yo no me lo cambié. Pero la verdad es que no pude soportarlo, tuve que cambiar. El que glorifica muertos está muerto. El que glorifica muertos entierra sus muertos. ¿Sabe, hermano? El budismo y el cristianismo han intentado enfrentarlo muchas veces. Las dos religiones hacen hincapié en la vida moral. ¿Usted sabe eso? Las dos religiones hacen hincapié en la vida moral. Pero mientras el budismo lo hace ajeno a Dios, el cristianismo ordena una moral que es reflejo del carácter de Dios. El budismo habla de una ley del karma impersonal e idealista, pues las reencarnaciones que no vas a reconocer se encargan de cumplirla. El cristianismo plantea que Dios es soberano, que controla todas las cosas y que habrá una resurrección y un juicio final en el cual todo hombre será juzgado. Todos seremos testigos de ese juicio. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesucristo. ¿Sabe que las dos religiones hablan de salvación? Pero los budistas recurren a sus obras muertas, a sus esfuerzos. ¿Sabe que una vez leí una noticia muy interesante? Llega muy raro esas noticias aquí. Pero gracias a Dios que llegó, debe estar por ahí en mi casa, en unos regueros de papeles que yo tengo allí. Había un monje budista ensangrentado. ¿Qué habrá pasado? Y leí la noticia. Y era una guerra entre monjes budistas por adueñarse de un templo. Había un grupo de budistas que decía que ellos eran los dueños del templo y otros decían que no, que ellos eran los dueños, y se entraron a palo. ¿Qué pasó con el yo? No había que abandonar los deseos. ¿Qué ocurrió? Se le desvió el muerto. Las dos hablan de salvación, pero los budistas recurren a sus obras, mientras el cristianismo recurre a la obra de Cristo, porque Cristo está vivo. Los budistas tratan en su vida monástica alejarse de la sociedad, mientras el cristianismo enseña el carácter sagrado de toda vida social, que la sociedad esté a los pies de Dios. La Reforma nos enseñó que el cristianismo vino no solamente a reformar la vida del ser humano, sino a reformar la sociedad para que glorifique a Dios. Saben, hermano, las dos tienen fundadores religiosos. Pero Buda buscaba la iluminación, la verdad, el sentido de la vida, el camino correcto, mientras Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe algo? Sus dos fundadores murieron. Michael, te va a gustar mucho esto. Pero Buda murió a los 80 años de una indigestión, y Cristo murió por lo que predicaba, por los suyos, y su tumba hoy está vacía.
Ese es el mayor contraste entre el budismo y el cristianismo. Cristo vive y Buda está muerto. Los muertos apestan. Los muertos no dan vida. Lo que está muerto, muerto está. Jesucristo es el creador de la vida. ¿Sabe, hermano? La única unidad, la única armonía es en Jesucristo, el Señor de la vida. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, rechaza la vida. Todo aquel que acepta un muerto, escoge la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde, porque tú vives. La tumba está vacía y nosotros estamos aquí gozosos, sabiendo que un día tú volverás y reinaremos contigo. Oh Señor, qué bueno es alabarte sabiendo que tú vives. Hay muchos que alaban a muertos y se regocijan en gozos pasajeros, pero tú nos has dado la vida eterna. En esta hora, Señor, perdona nuestros pecados y que proclamemos siempre que tú vives para siempre. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor de la unidad. Apreciados hermanos, ha transcurrido otro año y volvemos a celebrar un domingo de resurrección. Hoy, literalmente, alrededor del globo terráqueo, miles de millones de cristianos celebrarán con júbilo la resurrección de nuestro Salvador. Lo interesante, lo importante, diría yo, es que Jesucristo volvió a ser noticia de primera plana. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, el que vive para siempre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos fieles a tu ley y a tu gloria. Llega al corazón de tu pueblo, si es tu voluntad, por el poder del Espíritu. Otro se obsesionó porque había encontrado el cuerpo de Jesús con toda su familia. Hizo una conferencia de prensa para posteriormente ser hecho pedazos por los eruditos de Jerusalén. Más temprano fue llevada al cine la obra y cuento cumbre de C.S. Lewis, el antiguo profesor ateo de Oxford, sobre un grupo de niños que pasan a un reino donde Jesucristo es tipificado en un león.
C.S. Lewis, ateo que un día no pudo más y se tuvo que rendir ante aquel que algunos, haciendo el ridículo, dicen que está muerto. Es rara esta filosofía. Un muerto reviviendo a otro muerto. Gran sabiduría filosófica. En el transcurso de estos 365 años, definitivamente los hombres están psicóticos con Jesucristo. Uno escribió una novela que se convirtió en bestseller. Su tema: Jesucristo tuvo esposa en María Magdalena, y Leonardo da Vinci la plasmó en su hermosa pintura de la Última Cena. El libro tuvo tanto éxito que fue llevado al cine. Un grupo de esta iglesia fuimos a verlo. Tengo que admitir que me gustó más La Sirenita de Walt Disney a esta película. Los actores del código eran excelentes, pero la trama era una burda ridiculez. Hermanos, buscamos Mateo 28, versículos del 16 al 20, en esta tarde del Señor. Mateo 28, versículos del 16 al 20. El título de nuestro sermón es El Señor de la Unidad. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.